Sean bienvenidos a esta nueva semana donde vamos a desarrollar lo que es la intolerancia al migrante. Eh, una de los tantos aspectos sociales, pero metiéndonos más en las representaciones sociales discriminatorias, eh, tanto cualitativas como cuantitativas. Bueno, primero habría que decir que por discriminación se pueden entender toda una serie de cosas. En este caso yo voy a comprender por discriminación una distinción ideológica que infravalora a los otros, a los diferentes, mediante el rechazo y mediante la intolerancia. También podemos hablar de discriminación como una lógica jerárquica que consiste en dar a otro grupo, a un grupo diferente, un tratamiento diferenciado, ¿no? Esto se ejerce en los distintos ámbitos de la vida social, el acceso a la educación, a la salud, al empleo, a la vivienda y sobre todo en el funcionamiento de la justicia, de la policía. Este, por ahí también habrán escuchado hablar de discriminación como prácticas de estereotipización discursiva, como un trato diferencial percibido en numerosas instancias de interacción social, ya sea se trate de espacios públicos, de espacios privados. eh, pero en todos casos siempre estamos hablando de un ejercicio de poder también, eh, un patrón de ejercicio de poder, mejor dicho, que resulta en un trato desigual, en un trato desfavorable, injustificable, que está basado ya sea en el sexo, en el género, en la raza, en la etnia, en la cultura, en la religión, en el idioma, en la orientación sexual de una persona, en la discapacidad física, vaya si lo tenemos, por edad, por cualquier motivo, ¿no? Entonces, acá lo que hay que tener en cuenta es el tema de la disminución, el hecho que ellos sean menos que nosotros, ¿no? Como uno de los momentos más esenciales para entender. El momento de la distancia respecto del otro. Nosotros no tenemos relación social directa con ellos, por ahí dicen algunos, ¿no? Que se ve reflejado inclusive en estas fórmulas binarias, nosotros, ellos, la mayoría, la minoría, víctimas, criminales y bueno, los normales y los delincuentes. Bueno, la discriminación se viene expresando en Argentina hace bastante tiempo y últimamente ya inclusive a nivel de legislación. Bueno, pero ha tenido mucha invisibilización, sobre todo en relación con las poblaciones originarias, o como también con los afrodescendientes, las poblaciones africanas, textos que hemos visto en módulos anteriores, de manera que mediante el ocultamiento y en la construcción de una narrativa de nación, esto que nos han enseñado, que somos un crisol de razas, bueno, en ese crisol de razas solo incluimos a los descendientes de europeos, ¿no? Los pueblos originarios, los afrodescendientes no entraron allí y le negamos la presencia de poblaciones, ¿cierto? Eh, o negamos la presencia de poblaciones de otros orígenes, ¿no? Que inclusive se encontraban antes que los descendientes de europeos poblando el territorio, ¿no? Entonces, así, digamos, con ese mismo criterio, digamos, seguimos manteniendo esos esquemas y los pueblos originarios, los afrodescendientes están tan lejos, ¿no? Fíjense que en la década del 70 y con mayor fuerza de 1990, las alusiones a la población migrante proveniente de Bolivia, de Perú, de Paraguay, fue de algún modo el chivo emisario contra el cual se
encargaron los diversos problemas que acecharon a una sociedad sumida en la desocupación, en la pobreza, fruto del achicamiento del Estado, ¿no? Entonces, parte de las políticas neoliberales que fueron implementadas en aquellas décadas, que hoy tienen, digamos, de un nuevo empujón mucho más grande todavía. Y esto inclusive, bueno, ustedes lo han visto en la prensa, ¿no? O en los medios de información, información así entre comillas, ¿no? Cómo, cómo de alguna forma todo formó parte de una misma avalancha, ¿no? Fíjense que eh, en los análisis que algunos investigadores han hecho de la Policía Federal Argentina durante los 10 años de gobierno de Menem, se construyó la hipervisibilidad de un nuevo actor social pasible de ser sancionado como causante de tales problemas, ¿no? La desocupación, la delincuencia. Y ahí en ese contexto aparece la construcción de la palabra o de la frase inmigrantes ilegales. ¿M? Y de ese modo empezamos a designar en nuestro país a las personas provenientes de Bolivia, de Perú, de Paraguay, como una operación desacreditadora. Bueno, ahora tenemos una vuelta de tuerca más todavía porque todas estas personas, sobre todo si no tienen una residencia que lo justifique, no van a tener acceso gratuito a la salud, a la educación, ¿no? Por el nuevo decreto que se está imponiendo. Entonces, si bien el concepto de discriminación que les comentaba al comienzo es algo polisémico, pero existen elementos en común independientemente de las coordenadas teóricas desde donde lo miremos, ¿no? Es decir, y que al final de cuentas terminan apuntando aspectos tales como infravaloración, disminución, distancia, rechazo, intolerancia, tratamiento diferenciado, tratamiento desfavorable. En la encuesta nacional migrante de Argentina del 2020, el 45%, hablemos de casi la mitad, respondió que sí, que alguna vez había experimentado discriminación por su condición de extranjero, de migrante, ¿no? O por su aspecto físico, esto en Argentina, ¿no? Mostrando de esta forma la importancia de esta problemática para la población migrante residente en nuestro país. Fíjense que al analizar la experiencia de la discriminación con relación a la nacionalidad de origen, se observa cómo la migración europea, digamos italianos, españoles, experimentó en menor medida situaciones de discriminación, ¿no? Mientras que lo inverso sucede con los que vienen de, ya como dijimos, Bolivia, Colombia, peor Haití, Senegal, todo eso. Entonces, hay muchos trabajos actualmente, ustedes lo pueden buscar, sobre todo discriminación en las escuelas. Entre el 2016 y el 2018 hay gente del CONICET que estuvo trabajando bastante esto. Darío Lanceta es uno de los que me acuerdo. Hay buenos materiales. Pero yo quiero dejar acá como introducción y para que ustedes vayan a los textos que están señalados en el módulo.